últimamente está haciendo días muy primaverales. La verdad que siempre pasa que en febrero o en enero suele haber como 2 semanas que de repente hace súper buen tiempo, hace muchísimo sol, hace calorcito y se puede ir con falditas primaverales de flores, que es lo que a mí me da más la vida. Hoy he de decir que estoy muy primaveral. Me he puesto una faldita de flores, me he hecho un tecito de arándanos. Nada puede ser mejor en este momento. Y me encanta que tengamos un poco esta energía para este vídeo porque quiero hablar de algunos de mis libros favoritos en un sentido más poético, el espíritu más literario que puedo tener yo, que realmente yo leo de todo, nunca voy un poco a por el libro que esté mejor escrito. Muchas veces necesito más una historia que me entretenga, una historia que me haga evadirme, pero sí que es verdad que yo tengo una vena que cuando leo una frase que está bien escrita, cuando leo una combinación de palabras que realmente es mágica, a mí me cambia la vida. Sublime, simplemente el poder que tiene la literatura y el poder que tienen estos escritores de los que os voy a hablar en este vídeo para hacer magia con las palabras. Entonces, en el vídeo de hoy os he traído los libros más bonitos que he leído. No son precisamente bonitos por la historia, no son bonitos por lo que te cuentan, por el desarrollo de personajes. No es una historia bonita, no es una historia que te vaya a calentar el corazoncito, no es una historia cozy. Son libros que están increíblemente escritos, más bonitos que he leído en mi vida en cuanto a literatura, en cuanto a poesía, en cuanto al lirismo, en cuanto a que están increíblemente bien escritos. ¿Sabéis cuando lees un libro y piensas cómo a alguien se le ha podido ocurrir esta frase? ¿Cómo es posible que una frase, cómo es posible que un constructo de palabras, que es una cosa como realmente no tiene como una forma que pueda per se hacer sentir cosas, una palabra simplemente, pero tiene una sonoridad, tiene algo que te hace sentir cosas? ¿Sabéis cuando leéis una frase y decís, esta frase me ha atravesado el cuerpo? Pues esto es lo que me han hecho sentir a mí todos estos libros. Estos libros para mí son una oda a la literatura, son una oda a la poesía, son una oda a transmitir emociones a través de las palabras, a saber tejer las palabras de una manera que crees metáforas increíbles, que sepas jugar con toda la posible retoricidad que puede haber en la sonoridad de la palabra, en las emociones que provoca a nivel social, a nivel de cómo tenemos asociado un determinado sentimiento o una determinada sensación en una palabra concreta, y cómo esa combinación de palabras forman magia y forman emociones y hacen que el lector reflexione, hace que el lector se sienta conectado con el libro. Estos libros de verdad son una absoluta obra de arte y es para mí la perfecta representación de cómo la literatura es arte, y que puede ser también otras muchísimas cosas que también son perfectamente válidas. También puede ser un foco de entretenimiento, también puede ser una manera de evadirte de tu realidad, también puede ser una manera de encontrarte a ti misma, pero estos libros en concreto no representan tanto la historia que cuentan, sino que lo que más representa estos libros es la belleza que emanan sus palabras. Realmente se crea silencio alrededor de estos libros cuando los estás leyendo y tienes que pararte un segundo a escuchar lo que te está diciendo el libro. Es el momento en el que soy más feliz con la literatura, así que vamos a ello. El primer libro del que quería hablaros es Si los gatos desaparecieran del mundo, de Genki Kawamura. Este es mi libro favorito del mundo entero. Es el libro con el que más he disfrutado, es el libro con el que más he conectado en toda mi vida. Siento que aparte también trata una temática que te hace pensar mucho, que te hace reflexionar sobre tu propia vida, que puedes sentirte muy conectado con los personajes. Entonces sí que es un libro que creo que tiene un poco de ambos mundos. Tiene parte de la lengua y de que está bellísimamente escrito, pero también tiene parte de pues engancharte con la historia, entretenerte con los personajes y demás. Este libro nos cuenta la historia de un hombre, un cartero, que llega a su casa después de haber estado en el médico y que le hayan diagnosticado un tumor cerebral muy avanzado. Cuando llega a su casa se encuentra con un extraño personaje que es exactamente igual que él en cuanto a aspecto. Este personaje le dice que es el diablo y que le va a ofrecer un trato en el que él tendrá que cada día hacer desaparecer una cosa del mundo, y a cambio de hacer desaparecer esa cosa él podrá vivir un día más. Evidentemente el protagonista acepta este trato y empieza a hacer desaparecer diferentes objetos, diferentes elementos de nuestra realidad, los teléfonos, luego los relojes, luego el cine. Empiezan a ser cosas como que para él no son demasiado importantes o aparentemente no eran demasiado trascendentales en su día a día, pero que a medida que va haciendo desaparecer este tipo de elementos se da cuenta de qué impacto o qué importancia podían tener estos objetos en su pasado, cómo esos objetos están de alguna manera relacionados con personas que dejó atrás, relaciones que no terminó de cerrar. Es un poco como ese viaje que hace hacia la muerte y ese viaje en el que va
entendiendo cómo es su pasado y va cerrando diferentes puertas que tenía abiertas. Es una historia absolutísimamente preciosa. Es ese tipo de simplicidad japonesa que vemos muchísimas veces en la literatura asiática, que se centra muchísimo en los detalles, esas pequeñas vivencias que vivimos a lo largo de nuestra vida que aparentemente no nos parecen realmente trascendentales, pero cuando nos paramos a verlo, eso es lo que marca el valor de la vida, es lo que marca como ese poder de los recuerdos, el poder de cómo nuestra vida se ha ido conformando, hilando un poquito todas estas vivencias. Combina muy bien todas esas emociones que se van sintiendo a lo largo del libro. Es un libro muy emotivo porque vas conociendo a fondo al personaje. Es un libro que yo le he recomendado a personas que no tenían mucho esa sensibilidad poética, tal vez por la literatura, de sentir emociones cuando lees un libro, y que después de leerlo han sentido muchísimas cosas y se les han quedado ese libro dentro del corazón durante muchísimo tiempo. Un libro que tiene sencillez, no es especialmente pretencioso, no tiene muchísimo adorno en sus retóricas, pero de alguna manera te llega y tiene esa capacidad de mostrarte una existencia cotidiana como algo realmente poderoso, como algo que realmente nos hace ser lo que somos y como algo que realmente nos hace ser especiales, sin que realmente sea algo demasiado grande para la sociedad, sino más desde un punto de vista más individualista. Es increíble, no sé, es un libro muy sencillito, es corto, es ameno, es muy ágil, pero se te queda para siempre dentro, es increíble. El siguiente libro del que quiero hablaros es Piel de ciervo, de Robin McKinley, editado por Duerme Vela. Este libro, la verdad, yo no tenía unas altísimas expectativas con este libro porque sí que me llamó la atención, sí que tenía muchas ganas de leerlo cuando lo publicaron, pero me esperaba que fuese algo un poco más en el cozy fantasy, una línea que suelen tener Duerme Vela de una fantasía muy social, una fantasía que va mucho a representar partes de la sociedad, pero me encontré con una perfecta obra maestra. Este libro siento que está muy infravalorado, que más gente que consume Duerme Vela debería leerlo, porque siento que es un libro que no se lee tanto dentro del catálogo de Duerme Vela y de verdad que es una absolutísima maravilla. Es un libro con el que conectas de una manera muy visceral y muy profunda, pero dentro de una fantasía onírica que te hace sentir la historia casi sin que te des cuenta, y a través de sus palabras es como que te envuelve en un halo en el que ya no puedes salir. Yo cuando estaba leyendo este libro lo único que quería era volver a mi casa para ponerme a leer, no podía pensar en otra cosa. Es un libro que es muy duro. Estos libros no son libros bonitos, no tienen una historia bonita, y de hecho creo que todos los que os voy a recomendar tienen historias duras, tienen trigger warnings, temáticas que pueden ser dolorosas al lector y que pueden ser algo incómodo de leer, pero que en eso radica también su importancia y su valor y su belleza, ¿no? Es como que tienen una manera de escribir las cosas preciosa y que realmente lees una frase y dices, joder, qué bonito es esto, pero al mismo tiempo están tratando temáticas que son muy duras, no son historias que te vayan a acompañar de una manera dulce. Son libros que tienen catástrofes, son libros que tienen enfermedades, son libros que tienen temáticas de verdad durísimas y que creo que cuando las lees las recibes de una manera bastante desagradable, pero no puedes no ver la poeticidad que hay en eso, cómo vivir esa visceralidad y cómo sufrirla, pero te lo está contando de una manera tan preciosa, está utilizando una combinación de palabras tan increíble, está usando unas metáforas tan bonitas que solo puedes flipar. Este es uno de esos libros, una situación extremadamente incómoda, tiene trigger warnings como la violación, el incesto, la violencia sexual, tiene de verdad temáticas bastante delicadas, pero es un libro que es increíblemente hermoso. Es la historia de una princesa que nace en un reino que está conformando un poco entre sus leyendas, y ella nace un poco en el lecho de una familia considerada como la familia más importante, los reyes más hermosos, los reyes más benevolentes, los reyes como más importantes. Todo el reino siente que ella tiene que seguir un poco su legado. El conflicto se desencadena un poco en el lecho de esa familia y ella, a partir de esa situación, lo que tiene que hacer es huir a las montañas, huye de ese palacio con su perra Ceniza, que es una galga que siempre la ha acompañado desde que era pequeña y que siempre ha sido como su primer apoyo. La relación que hay entre Ceniza y la protagonista es lo mejor de la historia. De alguna manera sientes esa conexión que tienen ellas dos, cómo se ayudan la una a la otra, cómo se acompañan, cómo son parte del mismo universo, cómo son parte del mismo dolor causado un poco por el trauma. Olvida todo lo que era su pasado, ella olvida quién es, ella olvida cuál era su pasado, de dónde viene, ella no sabe que es una princesa hasta que consigue llegar a un reino nuevo, con unas personas nuevas a las que se encariña, encuentra un nuevo trabajo, empieza a encargarse de los cachorros del príncipe de otro reino porque se le dan muy bien los perros, entonces empieza una nueva vida
pero a través de esa nueva vida también ella va a tener que ir recordando poquito a poco quién era, toda esta polémica que tiene ella con su pasado. Está todo muy entremezclado. Es muy inteligente cómo este libro mezcla la fantasía y el trauma, el dolor de un desencadenante traumático con la potencia de la magia, y cómo metaforiza al final mucho a través de la fantasía cómo va ella superando ese trauma y cómo ella va pasando por todo ese proceso. Está escrito de una manera increíble, es una delicia leer este libro, te sumerges en la historia de una manera que es increíble, y es uno de los libros que yo más recuerdo después de haberlos leído. Y lo que más me gustó del libro es como que al final el personaje de la protagonista se convierte como una especie de criatura mítica, alrededor de ella se forman diferentes leyendas, diferentes rumores sobre que ella es mágica, sobre que ella es una bruja, sobre que es una bruja de la luna, esa representación mítica que tiene la historia, todo en un tono muy de leyendas, muy de cuento de hadas, bastante recargado pero muy poético. Es precioso, os recomiendo muchísimo este libro. El siguiente libro es un libro que me encantaría que todo el mundo le leyera. Creo que es un libro bastante infravalorado, que no se lee tanto y que me parece fatal porque es un libro increíble, y es Aguas Abiertas de Caleb Azumah Nelson. Uno de mis libros favoritos de Alpha Decay, probablemente mi libro favorito de Alpha Decay. Yo lo tengo increíblemente marcado. Yo no soy de subrayar libros, pero realmente este libro es que cuando lo leía no podía parar de subrayar frases. Es un libro que yo creo que es un libro de amor para las personas a las que no les gusta leer libros de amor. Cuenta una historia de romance, realmente cuenta una historia de cómo dos personas se conocen, se enamoran, pero a través de este romance entre los dos protagonistas estamos viendo también es una realidad durísima sobre la sociedad, sobre el racismo, sobre la masculinidad, sobre encontrarse a sí mismo y estar cómodo en tu propio cuerpo en una sociedad que te rechaza. Es muy cortito, tiene menos de 200 páginas, es cortito, se lee súper rápido, pero todas las frases que dice están increíblemente conformadas, todas las frases son poéticas, todas las frases son súper líricas. Un recurso literario que me llama mucho la atención de este libro es que está escrito en segunda persona, es decir, te lo va contando como un día estás en un pub en Londres y conoces a esta chica, y entonces tú te ves realmente enfrascado en la historia porque esa segunda persona te implica de una manera inevitable, y te ves siendo el protagonista de la historia, te ves pasando por los mismos calvarios que tiene que pasar él. La historia de amor de dos personajes, una es fotógrafo, la otra es bailarina, y se conocen en un pub en Londres, pero sobre todo vemos también la individualidad que hay en cada uno de los personajes. Ellos son afrodescendientes que viven en Londres y al final tienen que vivir muchísimo racismo, que es muy visceral, que realmente te hace sentir ese dolor, esa incomprensión, el sentirte que vives en una sociedad que te rechaza simplemente por lo que eres. En inglés sí que he visto muchísimas reseñas al respecto y he visto recomendarlo en muchísimos canales y demás, pero tenemos esta perfecta traducción de Alpha Decay y siento que no está leyéndolo tanta gente, y de verdad tenéis que leer este libro, es una absoluta locura. Si os gusta Sally Rooney, si os gusta esa poeticidad más callejera, el ver lirismo en la sociedad, el ver lirismo en situaciones caóticas que suceden en ciudades grandes y despiadadas, este libro es para vosotras. Relaciones sociales complicadas, relaciones amorosas complicadas, falta de conexión, falta de comunicación y toda esa violencia que conlleva, y no sé, una explosión de emociones transmitido a través de pura prosa poética. Tenéis que leer este libro. El siguiente libro es Seda de Alessandro Barico. Vaya maldita obra de arte. Más corto que he leído, que más cosas me ha hecho sentir. La primera vez que lo leí lo escuché en audiolibro y no sé quién narraba ese audiolibro, pero estaba narrado de una manera, poner la vista en un punto fijo y escuchar las palabras, porque no podía parar de sentir cosas, no podía parar de pensar ¿quién ha escrito esta maravilla? Tu cerebro no para de imaginar situaciones, no para de imaginar colores, no para de imaginar sensaciones. Tan sensorial este libro, y Alessandro Barico realmente es un mago de las palabras. Y en Seda yo es el libro con el que más lo he sentido, porque es pura poeticidad este libro, y es una historia muy sencilla de un comercial que comercia con huevos de gusanos de seda para que posteriormente se conviertan en telas muy caras, y va haciendo un poco de contrabando con estos huevos y va haciendo viajes a través del mundo. Él vive en un pueblecito muy pequeño de Francia y viaja a Japón, es como que atraviesa el mundo para poder encontrar ese nicho de comercio que puede darle una vida mejor. Empieza un viaje absolutamente sensorial, absolutamente trascendental. Está narrado de una manera extremadamente poética, en el que conoce diferentes mundos, conoce diferentes sociedades. Os voy a leer parte de lo que pone en la contraportada porque es la manera en la que Alessandro Barico presentó esta edición, este libro.
y dice: esta no es una novela, ni siquiera es un cuento, esta es una historia. Empieza con un hombre que atraviesa el mundo y acaba con un lago que permanece inmóvil, en una jornada de viento. Se podría decir que es una historia de amor, pero si solamente fuera eso no habría valido la pena contarla. En ella están entremezclados deseos y dolores, que se sabe muy bien lo que son, pero que no tienen un nombre exacto que los designe. Y en todo caso, ese nombre no es amor. Todas las historias tienen una música propia. Esta tiene una música blanca. Es importante decirlo porque la música blanca es una música extraña. A veces te desconcierta, se ejecuta suavemente y se baila lentamente. Cuando la ejecutan bien es como oír el silencio y a los que la bailan estupendamente se les mira y parecen inmóviles. Es que no lo podía haber representado mejor. Este libro es música blanca, es una manera de representar realidades que no se entiende si intentas expresarlo con palabras. La suavidad con la que Alessandro Baricco cuenta esta historia es increíble y creo que Seda es el mejor título que podía tener el libro porque realmente es que leer este libro es como tocar seda. El siguiente libro del que quería hablaros es El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, en esta maravillosa edición de Impedimenta que estoy totalmente enamorada de ella. Me cambió la vida cuando lo leí este verano, ya os hablé un poquillo de él en alguno de los vlogs que hice. También es un libro bastante duro, considero, porque al final trata la historia de un chico que tiene una relación muy complicada con su madre y que deciden irse de vacaciones juntos a una casa en el campo. En ese viaje que hacen juntos, pues él se entera de que su madre tiene cáncer y que está muriéndose. En ese verano que pasan juntos es un poco como que él empieza a perdonar a su madre, arreglan de alguna manera la distancia que sentían entre ellos y se entrelazan en una relación de madre-hijo que es preciosa pero que es muy brutal porque al final nace de un dolor que sienten el uno hacia el otro y de una manera de no encontrarse a sí mismos, de perdonar cosas que son imperdonables muchas veces, que abren puertas hacia esa relación de madre e hijo simplemente para que pueda quedarse en paz, para que esa conexión entre ellos pueda quedar en paz y su madre pueda morirse en paz. Realmente las palabras de este libro se te meten por dentro, te hace sentir un poco el rencor, la tristeza y la rabia que te transmiten los personajes, pero al mismo tiempo es un libro tierno porque hacen las paces, se acaban un poco desmontando todos esos muros que tenían entre ellos, acaban queriéndose de una manera genuina. Es un libro que no te va a hacer sentir indiferente de ninguna manera, no se me ocurre cómo alguien podría leer esto, sentirse que no le ha dicho nada a este libro, porque este libro dice muchísimas cosas, es increíble. Esta autora tiene una manera de escribir las cosas, tiene una capacidad interesantísima de contar una historia muy cruda y muy desagradable y muy incómoda, pero a través de unas palabras bellísimas. No siento que es un libro infravalorado porque creo que lo lee mucha gente, pero siento que es un libro del que se debería hablar más en redes sociales porque es un libro importante, es un libro que te marca, es un libro buenísimo. Ya el último libro del que quería hablaros es Las ventajas de ser un marginado. Este fue mi libro favoritísimo durante mi adolescencia, que sí que es verdad que siento que tal vez es uno de los más bonitos que me he leído en toda mi vida por la conexión que tengo con él. Es un libro con el que tengo una conexión muy fuerte porque me despierta muchísima nostalgia, porque me recuerda cuando lo leía cuando era adolescente. Yo empecé a escribir un poco gracias a este libro y a otros que leía durante mi adolescencia. Me acuerdo perfectamente que cuando lo estaba leyendo tenía todo el rato ganas de escribir. Sí que siento que no sé cómo lo recibiría leyéndolo ya de adulta, porque es un libro que siento que entiendes de una manera diferente cuando eres adolescente y cuando estás encontrándote a ti misma, y sobre todo en mi caso cuando estaba empezando a desarrollarme creativamente. Pero siento que volver a leer los libros que me inspiraron a escribir cuando era pequeña me va a hacer sentir de alguna manera otra vez conectada con esa parte más creativa de la escritura. Nunca me he sentido tan conectada a nivel literario con un libro como con este libro. Ahora evidentemente tengo un recuerdo de él muy nostálgico, y la nostalgia es una cosa que a mí evidentemente me hace sentir sentimientos contradictorios, porque no sé si realmente valoro este libro tanto por su calidad literaria, por la manera en la que está contada la historia, o tal vez lo que predomina más es la manera en la que yo lo recuerdo y esa nostalgia que está remarcando mucho este libro. La película es absolutamente increíble, tiene una banda sonora también maravillosa que a día de hoy sigo escuchando sin parar. De alguna manera este libro me hizo entender que se puede transmitir una emoción muy fuerte que te está carcomiendo por dentro a través de la literatura. Se puede utilizar la literatura, se pueden utilizar las palabras, no solo para emocionar, sino también a modo de catarsis, de que tú puedas soltar todo lo que tienes y transformarlo en una historia, y transformarlo en una intención poética, y transformarlo en algo
verdaderamente bueno y verdaderamente importante, que está transmitido también a través de cartas. Entonces para mí eso también fue muy importante, porque yo empecé a descubrir que existen diferentes formatos en la literatura, que no solo puedes contar una historia a través de una narración, sino que también está la narración epistolar y otras tantas. Entonces en este libro me encantó que sean cartas que Charlie le escribe a un amigo que realmente no sabemos quién es, aparte de que el destinatario de las cartas de Charlie sea como algo anónimo y sea algo como más metafórico en ese sentido, es algo que te une de alguna manera a Charlie de una manera muy profunda, que realmente acabas entendiéndole porque sientes que las cartas van hacia ti. Hace que el libro sea especial, hace que el libro, no sé, te despierte cosas, y a través de esas cartas Charlie simplemente va contando pues su vida en el instituto, vamos conociendo a través de esas cartas cómo es él, los amigos que va haciendo. Es una persona que lleva a la espalda muchos traumas, que lleva a la espalda situaciones del pasado que le marcan de alguna manera muy dolorosa, y que poco a poco pues vamos descubriendo cuáles son esas situaciones, por qué él se siente de esa manera, y también pues simplemente la rutina que va llevando, las fiestas a las que va, las cintas que les graba a sus amigos. Es un libro que no sé cómo explicaros, es sencillo, tiene un lenguaje al final muy terrenal, de un chico simplemente en su casa escribiendo cartas a un amigo y contándole lo que le ha pasado, pero hace muchísimas reflexiones muy interesantes sobre la identidad, sobre cómo los traumas nos pesan. Es una poeticidad un poco infantil también, porque Charlie está un poco en ese proceso de que está creciendo, de que es un adolescente convirtiéndose un poco más en adulto y que está entendiendo muchas cosas que no entiende. Tengo muchísimo cariño hacia él y que le tengo un recuerdo muy especial, pero que siento que también, aparte de la vinculación emocional que tengo yo con el libro, que eso evidentemente es más subjetivo y a vosotras os da igual, siento que para cualquier persona que lea Las ventajas de ser un marginado va a encontrar algo potente para su propia vida, va a encontrar una manera de conectar con el libro y va a encontrar una manera sobre todo de inspirarse en sus palabras. Te hace sentir el lirismo, te hace sentir la sensibilidad con la que Charlie ve el mundo. Es un libro que siento que todo el mundo debería leer y que es absolutamente precioso. Y ya estaría, esos son los libros más bonitos que he leído en toda mi vida. Evidentemente yo siempre voy buscando como el libro perfecto, yo siempre voy buscando el libro poético. Estoy segura de que dentro de 5 años podré haceros otro vídeo hablando de los libros más bonitos que he leído en toda mi vida, y tal vez alguno de los libros de los que os hable sean estos, pero evidentemente van a llegar muchísimos más. Entonces estoy segura de que os puede traer muchísimos más libros que están bellísimamente escritos. Espero que os haya encantado este vídeo. A mí me ha gustado mucho hacerlo porque me encanta hablar de estos libros. Siento un poco ganas de llorar cuando hablo de estos libros. Me encanta hablar de ellos, me encanta transmitírselos a la gente, y que las diferentes personas a las que se los recomiendo pueden encontrar lecturas diferentes a las que encontré yo en estos libros, diferentes sensaciones, diferentes emociones, el poder que tiene la literatura y el poder que tiene el encontrar la palabra perfecta para contar lo que quieres contar. Si tenéis más recomendaciones pues de libros que sean un poco en este estilo, el típico libro que lees y te quedas flipando con cómo está escrito, pues todas las recomendaciones son súper bienvenidas. A mí me encanta encontrar lecturitas nuevas y espero que también estéis esperando pacientemente por la primavera. Muchísimas gracias por estar aquí una semanita más y nos vemos en el siguiente vídeo.